Desde las primeras páginas de La inteligencia emocional, Daniel Goleman plantea una pregunta esencial. ¿Por qué personas con un alto coeficiente intelectual fracasan en la vida, mientras otras, aparentemente menos dotadas, alcanzan el éxito personal, profesional y emocional? La respuesta, afirma, se encuentra en un tipo de inteligencia distinta a la que tradicionalmente se ha valorado en la educación o en la cultura moderna: la inteligencia emocional. Este concepto representa la capacidad humana de reconocer, comprender y gestionar las propias emociones y las de los demás, y su desarrollo, según Goleman, puede cambiar el rumbo de una vida tanto como cualquier talento o conocimiento técnico. El libro comienza con un contraste que ilustra el poder de las emociones en la vida cotidiana. Goleman recuerda a un conductor de autobús en Nueva York que con su amabilidad y energía positiva transformaba el mal humor de los pasajeros en sonrisas sinceras. A través de gestos simples, irradiaba bienestar en un entorno tenso. A esa escena la contrapone con las noticias cotidianas de violencia, desesperación y pérdida de control emocional. Esa dualidad, la del ser humano capaz de irradiar calma o de desatar el caos, resume el corazón de su argumento. Las emociones pueden elevarnos o destruirnos, y el dominio de ellas define en gran medida nuestra calidad de vida. Durante décadas, la psicología priorizó la mente racional sobre la emocional. Se creía que la inteligencia era una cuestión de lógica, razonamiento y memoria. Pero los avances en neurociencia del siglo XX revelaron que las emociones no solo influyen en la razón, sino que la moldean profundamente. Goleman sostiene que entender la estructura del cerebro emocional es comprender cómo operamos en lo más íntimo. En el cerebro coexisten dos mentes, una racional, capaz de análisis y reflexión, y otra emocional, más rápida, instintiva y poderosa. Ambas interactúan constantemente, pero cuando la emoción se desborda, secuestra a la razón y la somete. Este fenómeno, conocido como secuestro emocional, explica muchas reacciones humanas impulsivas, desde un arrebato de ira hasta una decisión motivada por el miedo o la pasión. Para explicar este equilibrio, Goleman lleva al lector a través de un recorrido por la evolución del cerebro. El tallo encefálico, una de las partes más antiguas, regula funciones básicas como la respiración y la supervivencia. Sobre él se desarrolló el sistema límbico, la sede de las emociones, y mucho después, el neocórtex, la región racional y analítica. Esta estructura jerárquica muestra que las emociones aparecieron millones de años antes que el pensamiento consciente. La razón, entonces, no es su dueña, sino su heredera. Cuando la emoción se activa, el cerebro primitivo toma el mando antes de que el neocórtex pueda intervenir. La amígdala, una pequeña estructura en forma de almendra situada en el sistema límbico, actúa como centinela del peligro. Evalúa los estímulos antes que cualquier otra parte del cerebro y desencadena respuestas inmediatas de lucha, huida o defensa. Es la fuente de las reacciones automáticas que alguna vez garantizaron la supervivencia de la especie, pero que en la vida moderna pueden volverse contraproducentes. La amígdala puede hacernos reaccionar con furia ante una ofensa menor o con miedo ante un riesgo inexistente. La inteligencia emocional, dice Goleman, consiste en reconocer ese poder y aprender a regularlo. A lo largo del libro, el autor combina relatos humanos, experimentos científicos y observaciones cotidianas. Relata, por ejemplo, el caso trágico de un padre que, creyendo que un intruso se escondía en su casa, dispara por error a su hija. En milisegundos, su amígdala tomó el control, anulando la capacidad racional. También narra historias de heroísmo, como la de los padres que dieron su vida para salvar a su hija de un accidente ferroviario, impulsados por el amor y la empatía. Ambas situaciones revelan la fuerza de las emociones. Pueden ser fuente de compasión o de destrucción, según cómo se gestionen. La emoción, explica Goleman, es movimiento. Cada una impulsa a la acción. La ira concentra energía en las manos y el cuerpo,
preparándonos para atacar. El miedo desvía la sangre hacia las piernas, facilitando la huida. La tristeza reduce la energía y nos lleva al recogimiento, favoreciendo la reflexión y la recuperación tras una pérdida. La felicidad relaja el cuerpo, amplía la percepción y mejora la creatividad. Todas tienen una función adaptativa, un propósito evolutivo. Pero en el mundo actual, donde las amenazas no son leones, sino problemas laborales o emocionales, estas respuestas primitivas pueden volverse disfuncionales. El autor critica la sobrevaloración del coeficiente intelectual. Los estudios demuestran que el CBUMI solo explica una pequeña parte del éxito real en la vida. Las competencias emocionales, como el autocontrol, la perseverancia, la empatía y la motivación, resultan más decisivas para alcanzar metas personales y profesionales. Una persona brillante pero incapaz de manejar la frustración o de trabajar en equipo puede fracasar, mientras que otra, con inteligencia emocional desarrollada, supera obstáculos con resiliencia y adaptabilidad. Goleman afirma que la educación tradicional ha ignorado sistemáticamente el mundo emocional. Las escuelas enseñan a razonar, pero no a sentir. Sin embargo, el bienestar psicológico y la estabilidad emocional son tan esenciales para el aprendizaje como la memoria o la lógica. Un niño ansioso, furioso o deprimido no puede concentrarse. Por eso, propone una revolución educativa: incluir la alfabetización emocional como parte central de la formación humana. Enseñar a reconocer las emociones, expresarlas de manera adecuada, entenderlas de los demás y tomar decisiones responsables. En su análisis del cerebro emocional, Goleman describe cómo las emociones y la razón interactúan. En condiciones normales, ambas trabajan en armonía. La emoción guía la intuición y da energía al pensamiento, mientras la razón regula y canaliza los impulsos. Pero cuando la intensidad emocional es demasiado alta, ya sea miedo, ira o deseo, la amígdala toma el control y secuestra el resto del cerebro. En esos momentos, el individuo actúa sin pensar, dominado por impulsos automáticos. Este fenómeno explica desde las reacciones violentas hasta los actos de arrepentimiento posteriores. La clave de la inteligencia emocional es la autorregulación. Reconocer cuándo las emociones comienzan a apoderarse de nosotros y aprender a gestionarlas antes de que se conviertan en decisiones destructivas. Para ello, la conciencia emocional, la capacidad de observar los propios estados internos, es esencial. Goleman la compara con un observador interior que permite tomar distancia del impulso y elegir una respuesta más adaptativa. El libro también aborda el papel de la empatía. Comprender las emociones ajenas no solo fortalece las relaciones, sino que constituye la base de la moralidad y la convivencia. La empatía nos permite actuar con compasión, evitar el daño y conectar con las necesidades del otro. Sin ella, el mundo social se desintegra. Goleman advierte que el déficit de empatía y autocontrol en las nuevas generaciones está produciendo sociedades más violentas, individualistas y emocionalmente inestables. En la primera parte del libro, el autor expone los fundamentos biológicos de este fenómeno. Explica que las emociones no son irracionales, sino sistemas de señalización evolucionados para guiar la conducta. En el pasado, la ira servía para defender el territorio, el miedo para escapar del peligro, la tristeza para conservar energía y procesar pérdidas. Hoy, sin embargo, esos mismos mecanismos pueden desatar conflictos innecesarios o enfermedades psicosomáticas. Las emociones son neutras en sí mismas. El problema está en la falta de conciencia que impide utilizarlas con sabiduría. Goleman muestra que el cerebro emocional tiene una autonomía que puede imponerse a la mente racional. Las emociones pueden colorear nuestra percepción del mundo, distorsionando juicios y decisiones. Una persona bajo el influjo del miedo exagera los riesgos. Alguien dominado por la ira interpreta las acciones ajenas como provocaciones. Por eso,
Dominar las emociones no significa reprimirlas, sino comprender su origen y propósito para canalizarlas. La evolución del cerebro humano explica también nuestra capacidad de amar, cuidar y cooperar. Los mamíferos desarrollaron vínculos afectivos duraderos gracias a las conexiones entre el sistema límbico y el neocórtex. En el ser humano, esta unión permite emociones complejas como la ternura, la gratitud o el amor altruista. Sin embargo, cuando esas conexiones fallan, ya sea por trauma, falta de educación emocional o estrés crónico, surgen la violencia, la frialdad y la desconexión social. El autor introduce el concepto de secuestro emocional a partir de la amígdala, un fenómeno en el que el cerebro emocional actúa antes que el pensamiento consciente, generando reacciones instantáneas. Estos secuestros pueden ser destructivos o benéficos. Un ataque de furia es un ejemplo negativo, un acto heroico impulsado por el amor, uno positivo. En ambos casos, la emoción tiene prioridad sobre la razón. La clave está en aprender a detectar esos momentos para recuperar el control antes de que sea demasiado tarde. La amígdala no solo detecta amenazas, también almacena memorias emocionales. Por eso, ciertos estímulos pueden provocar reacciones intensas sin que sepamos por qué. Un olor, un tono de voz o una expresión facial pueden activar recuerdos inconscientes de experiencias pasadas. La inteligencia emocional incluye la capacidad de identificar esos patrones y reprogramarlos, reemplazando respuestas automáticas por elecciones conscientes. A medida que el libro avanza, Goleman profundiza en cómo las emociones se aprenden y se modelan en la infancia. Los niños observan, imitan y absorben las respuestas emocionales de sus padres y cuidadores. Un hogar donde la ira domina enseña a reaccionar con violencia. Un entorno empático y calmado enseña autocontrol. Estas primeras lecciones moldean los circuitos neuronales que determinarán el temperamento emocional del adulto. Sin embargo, Goleman insiste en que el carácter no es destino. Los circuitos emocionales son maleables. Pueden entrenarse y modificarse. La neuroplasticidad del cerebro permite aprender nuevas formas de respuesta. De ahí la esperanza. Nadie está condenado a repetir sus reacciones impulsivas para siempre. Con práctica y conciencia, es posible fortalecer las capacidades emocionales como cualquier otra habilidad. La primera mitad del libro prepara el terreno para esta idea central. La inteligencia emocional es un conjunto de competencias que determinan cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Estas incluyen el autoconocimiento, el autocontrol, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Juntas, forman la base de una vida equilibrada, productiva y moralmente sana. Goleman concluye esta parte planteando una preocupación ética y social. Vivimos en una era de desintegración emocional. Familias fracturadas, violencia creciente, aislamiento afectivo y estrés constante. La pérdida de empatía y autocontrol amenaza el tejido de la sociedad. Frente a ello, la inteligencia emocional no es solo una herramienta de éxito personal, sino un imperativo moral y colectivo. Enseñar a las nuevas generaciones a manejar sus emociones es para el autor tan urgente como enseñarles a leer o escribir. Así, el viaje que propone Goleman es más que un análisis científico. Es una invitación a reconciliar la mente y el corazón, a reconocer que el pensamiento sin emoción es estéril y la emoción sin razón, peligrosa. La inteligencia emocional es el arte de integrar ambas dimensiones, transformando la vida interior en sabiduría práctica, relaciones humanas saludables y un sentido más profundo de propósito. A medida que Daniel Goleman avanza en su exposición, la idea de la inteligencia emocional deja de ser un concepto teórico para convertirse en una herramienta práctica, capaz de transformar la vida personal y colectiva. En el centro de su propuesta está la noción de que las emociones no deben ser suprimidas ni ignoradas, sino comprendidas y cultivadas con sabiduría. El autor presenta la inteligencia emocional como un conjunto de 5 competencias principales: el conocimiento de uno mismo, el autocontrol, la motivación,
la empatía y las habilidades sociales. Cada una de ellas funciona como un pilar del equilibrio emocional y juntas forman la base de una vida más plena, coherente y consciente. La primera competencia es el autoconocimiento, que implica reconocer y entender los propios estados emocionales, las causas que los generan y su impacto en el comportamiento. Goleman explica que muchas personas viven desconectadas de sus emociones, reactivas ante los acontecimientos, sin comprender por qué sienten lo que sienten. El autoconocimiento exige una observación interior constante, una especie de radar emocional que detecta los cambios de ánimo antes de que se conviertan en acciones impulsivas. Saber cuando uno está irritado, frustrado o temeroso permite tomar distancia y elegir una respuesta más sabia. Esta capacidad es el núcleo de la autoconciencia y el primer paso hacia la libertad interior. La segunda competencia es el autocontrol emocional, que no significa reprimir las emociones, sino dirigirlas de manera constructiva. El autocontrol es la habilidad de mantener la calma bajo presión, de evitar que la ira, el miedo o la tristeza dominen las decisiones. Goleman muestra cómo las personas emocionalmente inteligentes pueden reconocer la ola de emoción y cabalgar sobre ella, en lugar de ser arrastradas por su corriente. En el trabajo, en la familia o en los conflictos, esta capacidad marca la diferencia entre reaccionar y responder. Quien domina su mundo emocional no es frío ni distante, es alguien que ha aprendido a integrar la emoción y la razón, sin dejar que ninguna anule a la otra. La tercera competencia es la motivación interna, una fuerza que impulsa a actuar por razones que trascienden la recompensa externa. Las personas emocionalmente inteligentes no se mueven solo por dinero o reconocimiento, sino por un sentido de propósito, por la pasión de lograr metas significativas. Goleman señala que la motivación se nutre del optimismo y de la capacidad de mantener la esperanza incluso frente al fracaso. Este rasgo se observa en atletas, emprendedores y líderes que, ante la adversidad, transforman la frustración en energía creativa. La motivación emocional se convierte así en el combustible de la perseverancia. La cuarta competencia es la empatía, la capacidad de percibir y comprender las emociones ajenas. Goleman la considera la piedra angular de las relaciones humanas. Entender el punto de vista del otro no es un acto intelectual, sino emocional. Implica captar los gestos, los tonos de voz, las señales sutiles que revelan el estado interior de las personas. La empatía permite conectar, cooperar y resolver conflictos con sensibilidad. En ausencia de ella, las relaciones se vuelven mecánicas, la comunicación se rompe y el egoísmo domina. En cambio, la empatía genera confianza, fortalece los vínculos y sustenta la moralidad. Finalmente, la quinta competencia es la habilidad social, entendida como la capacidad de relacionarse eficazmente con los demás. Incluye la comunicación asertiva, la capacidad de liderazgo, la negociación y la resolución de conflictos. Las personas con habilidades sociales desarrolladas saben influir sin manipular, inspirar sin imponer. Son capaces de manejar desacuerdos, construir consensos y mantener relaciones saludables en los distintos ámbitos de la vida. Goleman observa que, en un mundo interdependiente, estas habilidades son más valiosas que nunca. Estas 5 competencias forman el núcleo de la inteligencia emocional, pero su desarrollo no ocurre de manera aislada. Goleman insiste en que cada una depende de la otra. No puede haber empatía sin autoconocimiento, ni habilidades sociales sin autocontrol. El aprendizaje emocional es un proceso integral, que se fortalece con la práctica y la reflexión. El autor dedica una parte importante del libro a analizar el papel de la inteligencia emocional en las relaciones humanas. Las emociones son contagiosas. El estado de ánimo de una persona puede elevar o hundir el de quienes la rodean. En las parejas, la sintonía emocional es la base de la intimidad. La empatía, la comunicación honesta
y la regulación de los conflictos determinan la duración y la calidad de una relación amorosa. Cuando las emociones negativas dominan, crítica constante, desprecio, defensividad o evasión, la relación se erosiona. Goleman retoma las investigaciones de John Gottman, quien demostró que la estabilidad de una pareja depende de la proporción entre interacciones positivas y negativas. Las parejas felices no evitan los conflictos, pero los gestionan con respeto y humor. En el ámbito de la crianza y la educación, Goleman subraya la importancia de los modelos emocionales. Los niños aprenden no por lo que se les dice, sino por lo que observan. Un padre que grita enseña a gritar. Una madre que escucha enseña a escuchar. Los niños emocionalmente inteligentes son aquellos que crecen en ambientes donde se validan los sentimientos, donde se enseña a ponerles nombre, comprenderlos y canalizarlos. En cambio, los hogares donde las emociones son reprimidas o ridiculizadas producen adultos desconectados de sí mismos. La educación emocional, sostiene Goleman, debería ser parte esencial del currículo escolar. Programas de aprendizaje social y emocional pueden reducir la violencia, mejorar la cooperación y aumentar el rendimiento académico. Un niño que sabe manejar la frustración o calmar su ansiedad tiene más capacidad para concentrarse y aprender. La inteligencia emocional, entonces, no solo forma mejores personas, sino también mejores estudiantes. El autor dedica otro apartado al mundo laboral, mostrando cómo las emociones determinan el éxito profesional. Los líderes más eficaces no son necesariamente los más inteligentes en términos de CSUI, sino los que saben inspirar, escuchar y generar confianza. Goleman describe a los líderes emocionalmente inteligentes como individuos capaces de motivar sin imponer miedo, de resolver conflictos sin humillar y de crear un clima emocional positivo que favorece la productividad. Las empresas que ignoran el factor emocional, centradas únicamente en resultados o procedimientos, terminan erosionando la moral y el compromiso de sus empleados. La inteligencia emocional en el trabajo se traduce en 4 dimensiones: autoconciencia, autocontrol, empatía y gestión de relaciones. Un líder que reconoce su propio estado emocional puede evitar decisiones impulsivas. Uno que comprende las emociones de su equipo puede guiarlo con sensibilidad. La emoción es el pegamento invisible de las organizaciones. Un equipo emocionalmente sano se adapta mejor a los cambios, colabora con más creatividad y enfrenta los fracasos con resiliencia. Goleman también analiza la inteligencia emocional en la salud. Las emociones, dice, tienen un impacto directo en el cuerpo. La ira crónica, el estrés o la tristeza prolongada debilitan el sistema inmunológico, aumentan la presión arterial y aceleran enfermedades. Por el contrario, las emociones positivas fomentan la recuperación, fortalecen la resistencia y prolongan la vida. Estudios médicos confirman que pacientes con actitudes optimistas y redes emocionales sólidas se recuperan más rápido de cirugías o enfermedades graves. La inteligencia emocional, por tanto, no solo mejora la mente, sino también el cuerpo. El autor explora además la dimensión moral de la inteligencia emocional. La empatía y la autorregulación son la base de la ética. Sin la capacidad de sentir el sufrimiento ajeno, los valores se vuelven abstractos. La moral no se impone por normas, sino que nace del reconocimiento emocional del otro. Cuando los individuos pierden la empatía, ya sea por abuso, trauma o egoísmo, surgen comportamientos crueles e insensibles. Goleman advierte que muchas atrocidades humanas no provienen de maldad pura, sino de desconexión emocional. La inteligencia emocional, entonces, no es solo una habilidad práctica, sino una forma de humanidad. En la parte final del libro, Goleman reflexiona sobre el futuro de la sociedad. Vivimos en un mundo de estímulos constantes, donde la atención se fragmenta y las emociones se manipulan con facilidad. Los medios, la tecnología y el ritmo acelerado de vida debilitan la autoconciencia y la empatía. En este contexto, cultivar la inteligencia emocional
se convierte en un acto de resistencia. Aprender a reconocer las propias emociones, a escuchar sin distracción y a responder con compasión es una forma de recuperar la profundidad de lo humano. El autor concluye con una visión esperanzadora. Aunque las emociones pueden desbordarnos, también pueden educarse. Cada interacción, cada conflicto, cada momento de introspección es una oportunidad para crecer emocionalmente. El aprendizaje emocional no termina nunca. Requiere práctica, humildad y disposición a mirarse a uno mismo. Con el tiempo, las reacciones impulsivas se transforman en respuestas sabias, la rigidez en flexibilidad y la indiferencia en empatía. En última instancia, Goleman define la inteligencia emocional como el arte de vivir conscientemente en un mundo emocionalmente complejo. Es la capacidad de mantener el equilibrio cuando todo se sacude, de comprender sin juzgar, de actuar sin herir. Es la sabiduría práctica que une la mente y el corazón, la ciencia y la compasión. Su mensaje final es claro. El futuro de la humanidad no depende solo de la tecnología o del conocimiento, sino del desarrollo emocional. En un planeta cada vez más interconectado y vulnerable, la empatía, la autoconciencia y la cooperación son las verdaderas formas de inteligencia que podrán sostener la paz y la convivencia. Si el siglo XX fue el siglo del intelecto, el XXI, dice Goleman, debe ser el siglo de la emoción. La inteligencia emocional no es un lujo ni una moda, es una necesidad evolutiva. Nos recuerda que no somos máquinas racionales que sienten, sino seres emocionales que piensan. Aprender a dominar ese arte puede ser la diferencia entre una vida fragmentada y una vida plena. Con cada acto de comprensión, con cada impulso que se transforma en paciencia, con cada palabra que sustituye al grito, el ser humano se reencuentra con su esencia, la capacidad de sentir con conciencia y amar con inteligencia.